inaugurarlo, haré unas breves reflexiones sobre tres palabras que ustedes han puesto en el título. Estas son mártires, de cara al futuro y legado. Mártires. No entro en definiciones y casuísticas. Aquí en El Salvador, por mártir, entendemos entrega y amor, persecución y sangre, de hombres y mujeres por igual, para que los pobres dejen de ser oprimidos y tengan vida. Por feliz coincidencia, estos días se ha anunciado la beatificación de un mártir, Monseñor Romero, el 23 de mayo, y ha comenzado el proceso de beatificación del padre Rutilio Grande. Ambos son mártires de este pueblo, y es cosa muy buena. Rutilio Grande, símbolo salvadoreño de los mártires que solemos llamar jesuánicos, porque viven, piensan, sienten y actúan, son perseguidos y asesinados, más o menos, como Jesús de Nazaret. Varones, los más conocidos, y mujeres, como Ita Ford, Maura Clark y Silvia Arriola. Con Rutilio fueron asesinados Manuel Solórzano, anciano de 72 años, delegado de la palabra, y el niño Nelson Rutilio Lemus, de apenas 15 años, activo ya en las comunidades del templo, dice el padre Carranza. A ellos y a miles como a ellos, miles, en el Sumpul y en el Mozote, en Acteal, y a ver si me explico bien, y también en el fondo del Atlántico, donde fueron arrojados prisioneros políticos por algunas dictaduras del sur. A esos les llamamos no tanto mártires, sino pueblos crucificados. Ahora se oye que el Papa Francisco tiene en mente qué hacer con unos 500 salvadoreños y salvadoreñas asesinados también, cuyos nombres reunieron los obispos para un eventual reconocimiento de la Iglesia. Todavía no sabemos, o yo no sé, qué se hará con ellos. Pero quisiera decir, hablando de mártires, que mientras no se haga algo importante con ellos, con quienes en vida fueron pobres, en muerte inocentes e indefensos, y tras su muerte ignorados, silenciados y encubiertos, seguirá chirriando un gran déficit eclesial. Y si bien lo pensamos, más chirriará la gran perplejidad teologal ante Dios. ¿Cómo pueden quedar en silencio inmensas multitudes a las que, independientemente de su situación personal y moral, Dios sale en su defensa y los ama, que dijo Puebla? Ojalá se rompa ese silencio. Pongamos nombre y otorguemos dignidad a esas multitudes. Y que no queden en números, 70.000 en El Salvador, creo que 120.000 en Guatemala, 3 millones en el Congo. Ponerles nombre debe ser tarea central en las curias, en la academia y en congresos como este, ¿verdad? En cualquier caso, lo que nunca hay que olvidar es que el alboroto actual que hay al interior de la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se debe a una realidad que ocurre en lo exterior de la Iglesia. El asesinato injusto de gente inocente que con su actuar positivo o a veces con su estar en un lugar determinado denuncian y combaten la injusticia que da muerte al pobre y a la viuda. Sabiéndolo o sin saberlo, tienen el mayor amor de dar la vida por el hermano. Pues, mártires, bien dicho, regularmente dicho, mal dicho, es secundario. Pero mártires es lo central de este congreso. Segunda reflexión, de cara al futuro. En ello se insiste con razón, y el padre Andreu lo ha dicho también. Pues, ningún mimetismo es posible ni deseable. No se puede suprimir voluntaristamente la diferencia que genera 35 o 25 años que nos separan del tiempo de los mártires conocidos salvadoreños. Y sería absurdo, como algunos nos acusan, caer en la nostalgia de un pasado que fue glorioso para creyentes o militantes, aunque personalmente creo que nadie siente nostalgia por clavos de una cruz y una corona de espinas. Se sentirá nostalgia por otras cosas. Pero con eso no decimos todo lo que hay que decir, en mi opinión, sobre de cara al futuro.
En El Salvador y en el Imperio Romano en tiempos bíblicos, los martirios tienen hondas raíces y la savia de esas raíces han seguido y siguen dando vida. La savia de esas raíces. Si no hay savia, no da la vida. Pero, las raíces son principios que principian, castellano no muy bueno, pero creo que se entiende, que principian realidades, producen actuaciones, ideas y proyectos. De ahí que el legado de los mártires no solo debe, sino que puede ponernos ante el futuro. Debemos orientarnos desde el pasado, eso se dice, pero sobre todo debemos dejarnos catapultar por ese pasado hacia el futuro. Y el gran problema es que no cualquier pasado nos catapulta hacia el futuro. Sí lo hacen los mártires, impresión mía. Y de esta forma nace una tradición martirial análoga, no unívoca, que ha ocurrido entre nosotros, ¿verdad? Los mártires empujan a otros mártires nuevos, ya explicaré. Así como profesores que vinieron aquí el año 75, uno es el padre Sicre, han empujado a otros profesores que vinieron en los 80, el padre Sibate y compañía, en los 90, el padre Castillo y compañía, ¿verdad? Dicho en palabras sencillas, Marcos, en el comienzo de la misión de Jesús, dice, apresado Juan, apresado, no solo habiendo predicado, apresado Juan, marchó Jesús a Galilea a anunciar el reino. Y tras unos tanteos apostólicos de Jesús, pronto el mismo Jesús se ve amenazado. Fariseos y herodianos se confabularon para acabar con él. Con esto queremos recalcar que, al mirar al futuro, no debemos perder el sentido de tradición, de aquello que ha ocurrido y que mueve a que ocurran cosas nuevas. E insistimos también en que en esa tradición, no necesariamente en otras, y esto lo digo con sencillez, por ejemplo, en la tradición de los primeros jesuitas en París, muchas cosas produjo, pero no en toda tradición produce martirio, como los mártires producen otra tradición de martirio. Indudablemente, no somos masoquistas. Todos deseamos que en la tradición cristiana no existan cruces injustas. ¿Quién va a desear eso? Pero su posibilidad debe estar presente en este congreso si es sobre los mártires. Si es sobre otra cosa, pues se puede pasar por alto el tema, ¿verdad? Y así lo captaron en El Salvador muchos y muchas cristianas hace años, ¿verdad? Asesinado Rutilio, surgió Monseñor Romero. ¿Cuántas veces oímos aquello, verdad? Asesinado Monseñor Romero, surgieron otros y otras, y se pueden mencionar muchos nombres. Y con toda razón se pueden mencionar aquí nombres que siguieron la praxis de Monseñor y sufrieron su destino. Esta es historia real, fáctica de El Salvador. Y aunque ahora el destino de cruz no ocurra como ocurrió antes a los seguidores de Rutilio, de Monseñor, de los mártires de la UCA, sería ingenuidad pensar que se puede mirar al futuro ya sin persecución alguna, al menos sin aquellos oprobios y menosprecios que nos auguraba San Ignacio. Mirar al futuro no puede significar ignorar y menospreciar lo que originó vida en el pasado. Sería ingenuidad o pecaminosidad pensar que el pasado ya está superado, ¿verdad? Aunque ello puede ser verdad en las formas concretas de luchar contra el pecado del mundo. Hay formas que pueden estar superadas. Pero dicho pecado no está superado, ¿verdad? Opinión personal. En El Salvador hoy hay el mismo número de homicidios en los llamados tiempos de paz que los hubo en los años de represión y guerra. Y en cualquier caso, pasando ya de los males a los bienes, hoy como ayer, y pienso que mañana, en medio de pozos encharcados que habrá en la historia y en los que estaremos o en sus alrededores, necesitamos fuentes de aguas vivas. Y los profetas y sus profesores nos podrán hablar bien de esto, ¿verdad?
Esas fuentes de aguas vivas, muchos confiesan que las han encontrado en Romero y Rutilio, en Maura y Julia Elba, esta última no mártir, y en Señoras de los Mercados. Y yendo más atrás, fuentes de aguas vivas encontraron en Jesús de Nazaret y en María, a quien yo llamo la buena vecina. Tercera reflexión, breve. El legado. Nos han dado algo. Puede ser legado, puede ser herencia. No se trata de recibir talentos y guardarlos para no perderlos. De eso ya nos avisaron, ¿verdad? Y hay que tener sumo cuidado en no trivializar y dilapidar lo que nos dejaron, el legado de los mártires, lo cual puede ocurrir porque ocurre. Se trivializa y a veces se dilapida. Ese legado hay que mantenerlo en honradez con lo real sin caer en lo light. Digo yo, la verdad más real, más hiriente y más cuestionante es que nuestro mundo está muy mal, opinión, ¿verdad? Por citar muchas veces citado Ellacuría, que ahora lo cito no por gran filósofo, sino porque fue un mártir. Al final de sus días, sin exaltaciones juveniles, en 1989 dijo lapidariamente: nuestra civilización está gravemente enferma. ¿Ha cambiado mucho eso? En 2005, Jean Ziegler, relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, dijo que el mundo está amenazado de muerte por el gran capital financiero. Por lo que yo sé, quizás estoy equivocado, este no debe ser tampoco creyente, sino un gran hombre. Los elogios de la globalización, miopes, falaces o hipócritamente mantenidos, no pueden ocultar el peligro, vuelta a Ellacuría, un desenlace fatídico y fatal. Y Ellacuría denunció que esa enfermedad fatal, fatídica, si no se cura, es producida por la civilización de la riqueza. Y concluyó, esto sí viene para ya los presentes: hay que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Hay progresistas esperanzados que dicen otro mundo es posible, ¿verdad? Y no es posible. Pues el Ellacu y aquellos dirían otro mundo es necesario. Y la gran pregunta, bueno, es lo que todos nos dicen, es cómo poner a producir ese legado en un mundo enfermo, ¿verdad? Yo vuelvo a hacer mías palabras de un mártir. Solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar, con todos los pobres y oprimidos del mundo, revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Con modestia, yo en lo personal hoy quisiera añadir, ya terminamos, solo con el recuerdo de los mártires tendremos audacia y esperanza para cambiar este mundo. Y en mi opinión, también tendremos lucidez para hacer otras cosas, por ejemplo, los necesarios proyectos históricos, económicos, sociológicos y políticos. Ya para terminar, dos párrafos. Es mi deseo, ¿verdad?, que en este congreso mostremos, en primer lugar, ¿verdad?, a la manera que fuere, hondo agradecimiento a los mártires. El que pueda aplaudir, que aplauda. El que no tiene manos, no aplauda, ¿verdad? Pero agradecer... No. Bueno, me he explicado mal. Quiero decir que agradecer, que pueda hacerse en lo escondido del corazón, es más primario para mí que... Bueno. O sea, el hondo agradecimiento a los mártires. Procuremos proseguir su conversión, ¿verdad? Llámele como quieran, ¿verdad? No nacieron así en general. Y su decisión a correr riesgos. Poco oímos hablar de eso, ¿verdad? De proyectos para cambiar, sí. Y correr riesgos, bueno. Busquemos la solidaridad con los pobres y creamos que de los mártires surge una gran esperanza. Y aquí termino con unas palabras de Moltmann, a quien muchas veces he citado.
No toda vida es ocasión de esperanza, no toda vida. Pero sí lo es la de aquel que por amor cargó con la cruz. La fuente de la esperanza en el cristianismo es resurrección. A mí me es más difícil eso de la resurrección, pero sí he visto que la cruz por amor puede ser fuente de esperanza. Estas palabras me parecen oportunas para comenzar este congreso. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, cuando nos preguntan, ¿podemos responder? Pues difícil, pero podemos intentar. Lo que sí yo creo que podemos, y ojalá hagamos, es ofrecer, ¿verdad? ¿A quién responda eso? Pues a saber. Pero podemos ofrecer ¿qué? Que los mártires mantengan esperanza y que mantengan praxis de justicia, que mantengan fe en el Dios de Monseñor Romero y en el Dios de todos y todas las mártires, y que nos mantengan en el seguimiento de Jesús, y eso donde quiera que nos lleven.